Entonces, vamos a comenzar con esta clase especial. Vamos a hablar sobre la regla de oro para superar una relación narcisista o tóxica, que si estás acá viendo esta clase, seguramente o has pasado por una relación tóxica, una relación abusiva. Ya en este punto no importa qué tipo de relación sea, lo que importa es que quizás has intentado muchas cosas para intentar superar, para salir adelante, para dejar atrás el pasado y que no te acompañe todo el tiempo. Sentís que es como una mochila que cargas, esto de no poder abrirte a una nueva relación, de no poder manejar por ahí todo el malestar y las emociones que dejan este tipo de relaciones, ¿no? Se siente como una cadena. Entonces, hoy lo que queremos presentarte un poco es cómo romper justamente esas cadenas y poder sanar y salir adelante también por cuenta propia, ¿no? No estar esperando que nadie venga y nos rescate, no esperar que el tiempo simplemente cure todo. Y muchas veces no sabemos por dónde comenzar, ¿no? Entonces, por eso trajimos como el paso primero para empezar a manejar todo ese malestar y todo lo que nos va pasando. Una vez que estamos como en esos intentos, en esos primeros intentos. Yo soy Belén de Pulsión de Vida y nosotras somos el equipo de Pulsión de Vida. Estamos trabajando ya en conjunto a nivel terapéutico, yo más en nivel individual, las chicas más a nivel grupal. Mariana Moll, licenciada Mariana Moll, licenciada Rocío Fernández, que ya pronto las vamos a presentar como psicólogas de terapia individual acá en el proyecto de Pulsión de Vida. Y ellas ya están especializadas hace años ya que vienen trabajando en grupos de gestión emocional y cambio conductual directamente, ¿no? Dentro de Pulsión de Vida, de hecho, ya venimos trabajando con grupos en regulación de emociones y quiero que ustedes empiecen a conocer también un poco acerca de las particularidades de estar en una relación abusiva, más allá de las características de la persona abusiva, de la persona que manipula y de todo el daño que puede causar. Es también la consecuencia de eso, ¿no? Entonces, las emociones desreguladas, las emociones que se sienten incontrolables, los impulsos, suelen ser algunas de esas consecuencias, ¿no? Entonces, particularmente mis compañeras se han especializado en esa parte, ¿no? De poder ayudarles a regular esas emociones, a que tengan las habilidades, el paquete de habilidades, ¿no? Y yo puntualmente ya vengo trabajando con todo lo que es relaciones tóxicas y relaciones narcisistas, ¿no? Bueno, ahora queríamos invitarles a ustedes a pensar que después de una relación abusiva, nuestro sistema nervioso se adapta para poder sobrevivir, ¿sí? Algo ha cambiado dentro nuestro. ¿Por qué? Porque queremos que piensen ustedes que las relaciones abusivas, ya sea con psicópatas, ya sea con narcisistas, tóxicas, independientemente del tipo de relación que hayan tenido, producen un cambio dentro nuestro, ¿sí? Y esto suele reflejarse en las emociones. Tal y como empezamos a experimentar las emociones, empiezan a tener la forma en la que nos relacionamos con otras personas, nos relacionamos con el mundo, nos relacionamos incluso con nuestras propias experiencias internas, ¿bien? Empezamos a estar hipervigilantes, empezamos a encontrar peligros, amenazas potenciales en todas partes, nos cuesta confiar en las personas, nos cuesta acercarnos a otros y nos cuesta seguir acercándonos al tipo de vida que queríamos construir en un principio, ¿sí? A nuestros proyectos, a nuestras metas, nos alejamos de nuestras pasiones, de nuestros deseos y de todas esas cosas que nos hacen quienes somos. Bien, vamos perdiendo incluso contacto con quién soy yo, qué me gusta, qué quiero, qué necesito, ¿sí? Y queremos ahora un poquito trabajar sobre eso. Gabor Mate, él es un médico canadiense que se enfocó muchísimo a estudiar las experiencias tempranas y lo que él dice es, el trauma no es tanto lo que nos pasa, ¿sí? No es el evento en sí, sino eso que nos cambia por dentro, ¿sí? Piensen en el sistema nervioso, se nos desregula. Entonces podemos tener un sistema nervioso súper excitado o tenemos un sistema nervioso hipoexcitado. Ahora vamos a estar hablando un poquito sobre eso, pero ¿qué pasa? Al cambiar nuestro sistema nervioso hay un montón de cosas que dejamos de poder hacer o que empezamos a hacer diferente y necesitamos poder volver al cuerpo, poder darle habilidades, poder enseñarle a calmarse, a regresarle calma para recuperar eso que teníamos, reconstruir formas de relacionarnos y aprender cositas nuevas, ¿sí? Aprender formas nuevas de estar presentes en nuestra vida, de acercarnos a lo que queremos y de regresar a quienes somos. Sí, enterró. Acá queríamos mostrar un poquito sobre la ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia es la que vemos acá en medio, ¿sí? Es el margen de activación emocional óptima, es el margen que nos permite, por ejemplo, trabajar, estudiar, estar enfocados y al mismo tiempo nos permite
explorar, sentir curiosidad, nos sentimos tan seguros, tan seguras que podemos salir al mundo, ver qué tiene para ofrecernos, probar cosas nuevas, ensayo y error, acercarnos a las personas, confiar en las personas, ¿sí? Nos relajamos, el sistema nervioso se relaja y sabe que puede hacer cosas. Podemos jugar, podemos divertirnos, podemos tolerar el sufrimiento, ¿sí? En cambio, cuando nos salimos de la ventana de tolerancia, ya sea para arriba con la hiperexcitación o con la hipoexcitación hacia abajo, ya perdemos esa capacidad, ¿bien? Si estamos hiperexcitados, que es lo que vamos a ver arribita de todo, ¿qué pasa? Hay un aumento de sensaciones físicas, hay mucha reactividad emocional. ¿Qué quiere decir esto? Reaccionamos muy rápido ante los estímulos, las emociones son súper intensas, es como que nos abrazan y nos nublan, se sienten mucho, se sienten muy fuertes, duran mucho tiempo, ¿sí? Y acá cuando estamos súper alerta, súper alerta de todo, tenemos imágenes intrusivas, y también esto de que el pensamiento deja de ser, nos cuesta pensar con claridad, ¿sí? Vemos todo blanco, vemos todo negro. En cambio, en la parte de la hipoexcitación, cuando la ventana por debajito de la ventana de tolerancia más bien, hay una ausencia relativa de sensaciones físicas. ¿Qué significa esto? Que me cuesta entrar en contacto, me cuesta notar lo que estoy sintiendo a nivel corporal. Lo mismo con las emociones, es como si se adormecieran, como si yo apagara la luz, pero lo mismo con las emociones. No sé qué estoy sintiendo, o reporto no sentir nada, me siento vacío, me siento vacía, como si algo muy esencial dentro mío estuviese faltando, ¿sí? Y lo mismo, hay una incapacidad para pensar claramente, ¿bien? Y vamos a notar mucho esto de como un sistema colapsado, insensible, como aletargado, adormecido, nos cuesta activar, estamos ahí como con poca energía, caídos, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer hoy y en un futuro también es darles habilidades a ustedes para que puedan notar toda vez que se han ido de la ventana de tolerancia y puedan regresar a ella, y con el fin de ir ensanchándola, con el fin de ir expandiendo nuestra zona de confort y enseñarle al cuerpo de que puede estar en calma, de que no hay a lo mejor una amenaza presente, de que podemos volver a explorar, que podemos volver a mostrar curiosidad, que podemos volver a ser creativos, creativas, reconectar con quiénes somos y con qué cosas son importantes con nosotros, ¿sí? Y acá queríamos enseñarles y comentarles también un poco que la ventana de tolerancia es cuánta activación emocional soy capaz yo de tolerar antes de hacer una conducta problema. Por conducta problema nosotros sabemos entender conductas que atentan contra nosotras mismas o contra otras personas. Dentro del contexto de las relaciones abusivas, piensen, por ejemplo, en cuánta activación emocional, ¿sí? Cuán intensa puede ser mi emoción antes de que yo, por ejemplo, empiece a stalkear las redes, responda a los mensajitos de texto, responda a los ataques o provocaciones, intente defenderme en una campaña de difamación, antes de que yo sucumba y le dé información a los monos voladores, ¿sí? Lo que queremos nosotros es que puedan ustedes ir identificando todas esas señales para poder poner una pausa, ¿bien? También piensa en las conductas problema como conductas de supervivencia, en el sentido de que son conductas que nos han permitido a nosotros supervivir, ¿sí? Sobrevivir, llegar al punto en el que estamos hoy. Imagínense que nacieron en el Polo Norte o en la Antártica y desde que eran chiquitos o chiquitas se acostumbraron a usar abrigos muy abrigados, ¿sí? Bufanda, gorro, guantes, todo preparado para temperaturas bajo cero, ¿bien? Imagínense que eso fue súper útil en ese contexto, pero años más tarde ustedes se mudan, por ejemplo, a California, ¿sí? California, Estados Unidos, calor, temperaturas agradables todo el año. Si seguimos usando el mismo abrigo, la misma bufanda, el mismo gorro, los mismos guantes, deja de ser útil. Deja de ser útil y en algún punto nos aleja del tipo de vida que queremos tener, ¿sí? Se vuelve un obstáculo más que una herramienta que nos acerque al tipo de personas que queremos ser, el tipo de vida que queremos construir para nosotros, para nosotras. Siguiente error. Bien. Y acá, como estábamos hablando hace un ratito, cuando nuestro sistema nervioso se desregula, se suele manifestar o se suele expresar en las emociones. Ahora bien, ¿qué pasa? Las emociones tienen un montón de funciones y son necesarias, están ahí por algo. De hecho, que evolutivamente nos han permitido sobrevivir como especie, llegar al punto en el que estamos ahora, nos han permitido ir a la luna, crear vacunas, conectar con otros, crear sistemas ganaderos, crear sistemas agrícolas. ¿Bien?
Y aún así muchas veces nos gustaría deshacernos de ellas, ¿no? Sobre todo cuando las emociones son incómodas, son molestas, nos generan dolor, nos generan sufrimiento. Piensen en, bueno, me pareció un ataque de ira insoportable. O de pronto experimenté muchísimo dolor, muchísima angustia, mucha nostalgia, extraño a mi pareja, extraño a mi madre, extraño a mi padre, extraño a mi hermana, ¿sí? En esos momentos tienen todo el sentido que querramos como, bueno, sacarlas para afuera, evitarlas, no mirarlas, ¿sí? Nosotros acá queremos proponerles como una alternativa empezar a manejar nuestras emociones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Aprender a convertirlas en aliadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aprender a reconocerlas, decir, bueno, apareció el enojo, apareció la tristeza, apareció la culpa, apareció la vergüenza. Aprender a escucharlas y responder también a ellas de una manera útil. Ahora vamos a estar viendo en mayor profundidad, pero la idea es que no reaccionar apenas aparece mi emoción. Vamos a ver que las emociones tienen distintos componentes, no solamente la etiqueta de me estoy sintiendo avergonzado, me estoy sintiendo triste, ¿sí? Las emociones vienen aparejadas con pensamientos, vienen aparejadas con sensaciones físicas, sensaciones corporales, y vienen aparejadas también con un impulso a la acción. ¿Qué me dan ganas de hacer a mí cuando yo siento enojo? ¿Qué me dan ganas de hacer cuando siento alegría? ¿Qué me dan ganas de hacer cuando estoy sintiendo culpa? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando aparece esa emoción y es muy fuerte, se siente muy fuerte, es muy fácil caer en la trampa de, ok, reacciono, actúo desde ese impulso a la acción. Lo que nosotras queremos enseñarles hoy es poner una pausa para que sean capaces de ganar libertad y que puedan elegir, ok, apareció esta emoción, apareció este impulso, ¿cómo quiero yo responder? ¿Sí? Siguiente reporte. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo es que ustedes tienden a lidiar con sus emociones generalmente, ¿no? Piensen también en el contexto actual en el que están, ¿no? Tratando de superar una relación difícil, una relación que les trajo mucho dolor, ¿no? Entonces uno suele tener emociones como mucha angustia, una confusión incluso emocional, porque por un lado quizás todavía tenés emociones positivas, digamos, hacia esa persona o le extrañas mucho. A la vez también querés alejarte, ¿no? Sentís asco, sentís rechazo, sentís mucho enojo. Entonces, es como, ¿qué hacemos después de que empezamos a percibir eso que nos pasa, ¿no? Que muchas veces ni siquiera sabemos qué etiqueta tiene, o sea, cómo se llama esa emoción o qué tipo de emoción es. Muchas veces es como que estamos totalmente confundidos o tenemos una ambivalencia emocional, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Entonces, yo creo que acá el punto principal es entender si esto que te está pasando y cómo vos continuás, ¿no? Cómo es que te relacionás con eso que te pasa. Si lo ves como un problema o más bien es como que podés estar con eso que te pasa y eso te ayuda también a sobrepasar mucho mejor el momento, ¿no? La mayoría de las veces lo que nos ocurre es que es un problema resolver, ¿no? Sentir bronca por esa persona, sentir que extraño a esa persona, sentir que todavía amo a esa persona o siento envidia porque me he enterado que le va muy bien y todo lo que me hizo a mí o siento celos porque está con una persona nueva. O siento celos porque le va bien en la vida supuestamente, porque eso es lo que me han contado, ¿no? Todas esas emociones, generalmente cuando estamos intentando superar y salir adelante, solemos verlas como un problema, ¿no? Sin embargo, yo te animo a que nos dejes en los comentarios cómo ves tus emociones, ¿no? Cómo has lidiado últimamente y si lo ves como un problema o no, ¿no? ¿Y cuándo fue la última vez que te animaste por ahí a hacerles un lugar? O sea, que tuviste ese nivel de conciencia, o sea, una energía mental tal que te ayudó por ahí a darte cuenta en el momento, estoy sintiendo tal cosa y le diste lugar, ¿no? No voy a hacer algo como para sacarme de encima esto, sino que realmente pude estar ahí junto con esa emoción. Si en algún momento te pasó, si te ha pasado últimamente o si directamente nunca has tenido este tipo de experiencias, ¿no? Pasamos al próximo, a la próxima. Por ejemplo, una emoción típica es el enojo, ¿no? Te permitís sentirte enojado, enojada, te permitís sentir cómo se percibe en el cuerpo, qué es lo que pasa contigo, qué impulso de acción por ahí tenés ganas de hacer cuando estás enojado, ¿no? Vayan dejando siempre en los comentarios para que también vayamos armando un poco ahí conversación.
podamos ver cuáles son las reacciones típicas o cómo nos relacionamos típicamente con estas emociones, ¿no? Pasamos al siguiente. O incluso con esta emoción, ¿no? Que parecería que no es un problema. O sea, sentir alegría simplemente uno lo siente, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre también es que no lo sentimos, que no lo podemos sentir, que hace mucho que no está presente en nuestra vida, ¿no? Pero a veces es una cuestión también de entrar, ¿no? Porque la emoción no solamente es que simplemente llega, sino que uno también puede provocar ciertas emociones. Entonces, te permitís por ahí darte ese lugar para poder sentir esa alegría, para poder entrar en este tipo de emociones. O incluso, ¿no? Si no te es incómodo sentir alegría, porque es importante que ustedes sepan también que una de las reacciones o de las consecuencias del trauma complejo, del trauma relacional, también es que te apaga mucho, ¿no? Y que el disfrute, el goce, el estar bien, de repente es algo muy culposo, uno lo siente como, no es para mí, ¿no? Como que incluso provoca emociones secundarias como la vergüenza, como la culpa. Entonces, ¿te permitís también dar lugar a ese tipo de emociones positivas? Vayan dejando siempre en los comentarios. Pasamos a la siguiente. Y la tristeza, que ya acá estamos hablando de una emoción que no nos gusta, que no queremos sentir, que generalmente evitamos o tratamos de distraernos con algo para no entrar en eso, ¿no? Sentís que hay desregulación de la tristeza, es como que generalmente te sentís así, pero no sos tan consciente con eso. ¿Cómo ha sido últimamente tu vínculo con este tipo de emociones, ¿no? Muy típicas también del duelo, de estar tratando de superar, ¿no? Vayan dejando siempre en los comentarios. Vamos al siguiente. Entonces, o te permitís sentirlo o más bien es como que estás tratando de evitarlo, estás tratando de escaparte, fingir que no están ahí. Ustedes vayan pensando en qué estrategias suelen usar para manejar estas emociones, ¿no? En su vida cotidiana, qué conductas suelen hacer. ¿Qué es lo que viene después inmediatamente de darte cuenta, así como más o menos que estás sintiendo alguna de estas emociones, ¿no? Generalmente ahí, bueno, es lo que había mencionado Mari, ¿no? Esto de las conductas problema. No es que las emociones sean un problema, sino que a veces lo que hacemos para manejar eso que nos pasa, una emoción, a veces un pensamiento que trae una emoción, es lo que puede generar un problema. Y es un problema porque a largo plazo tiene una consecuencia que es muy negativa para uno, ¿no? Entonces también piensen en cómo esas estrategias que ustedes han implementado para lidiar con estas emociones, intentando superar a una persona así, cómo les ha afectado a largo plazo. Si ha funcionado por ahí para el momento, digamos, para poder liberarte alguna tensión o para sacarte de encima algo, pero ¿qué ha pasado los siguientes días, las siguientes semanas, ¿no? A largo plazo. O sea, si te has arrepentido quizás de algo que has hecho, a partir de emociones, ¿no? Eso también pasa mucho. O fingir que no está, bueno, también, ¿no? Esto de intentar hacer como que tenemos una coraza, ¿no? Y que podemos con todo y que nada nos afecta. Cuando en realidad como seres humanos siempre nos afectan las cosas, pero no por débiles o porque, no sé, es como que te hace inferior que te afecte, sino que te afecta en el sentido de que siempre estás procesando cosas, ¿no? Estímulos. Y esas son las emociones también. Entonces aprendamos a verlo más de una forma neutral. Que eso le quita también este peso de culpa y de vergüenza o de sentirse inferior por sentir, que es algo tan básico, ¿no? Para los seres humanos. Y que nos pone más vulnerables cuando estamos en estas situaciones de intentar salir de relaciones destructivas. Acá, como decía Belu, queríamos preguntarles a ustedes, y pueden dejarlo también en los comentarios, ¿qué cosas hacen ustedes con tal de no sentir las emociones? ¿Sí? Aparece, hagamos de cuenta, el enojo, aparece la envidia, aparecen los celos. ¿Qué hacen cuando aparecen esas emociones que por ahí son más incómodas, que por ahí nos traen más sufrimiento? ¿Sí? ¿Qué cosas hacen ustedes también para intentar eliminarlas o controlarlas? Toda vez que no estamos quedándonos con la emoción, toda vez que no estamos sentándonos con ellas, sintiéndolas en el cuerpo, notando cómo se expresan en nuestros pensamientos, en nuestros impulsos a la acción, en las sensaciones físicas, todo vez que estamos intentando controlarlas, eliminarlas, sacarlas, hacer de cuenta de que no están. ¿Qué hacen ustedes? ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes para controlar esas emociones que a ustedes les resultan incómodas? ¿Bien? Fíjense que los seres humanos somos muy, pero muy creativos en esta área. ¿Sí?
Por ejemplo, estoy sola en mi casa, estoy aburrida, me siento completamente sola, me aparecen pensamientos de todas mis relaciones han fracasado, voy a quedarme sola para siempre, no voy a tener a nadie al lado de mi lecho de muerte, ¿sí? Entonces voy y a lo mejor consumo una botella de alcohol, consumo 2 botellas de alcohol, me siento mejor en ese momento, ¿bien? Y como decía Belu, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? Puede sentirse muy bien en ese momento, en ese instante, en esos minutos a lo mejor. ¿Qué pasa al día siguiente? ¿Qué pasa minutos después? ¿Qué pasa horas después? ¿Qué pasa un mes después? ¿Y qué pasa si yo continúo haciendo este tipo de conductas a lo largo de toda mi vida? ¿Bien? Siguiente, Ro. Gracias. Y acá, otra pregunta clave es si las estrategias esas que están usando ustedes para controlar las emociones funcionan o no. ¿Sí? Y sean cuales sean aquellas formas que ustedes han encontrado a lo largo de su vida, fíjense que probablemente no están funcionando también. ¿Bien? O funcionan a muy corto plazo, en ese momento, en el momento en el que yo las hago. Por ejemplo, la persona me está atacando, está provocándome, y yo en ese momento respondo, intento defenderme, intento decirle, no tenés razón, o las cosas son así, o yo lo recuerdo de esta manera, y en ese momento puede sentirse genial, pero minutos después ya no, horas después ya no, días después ya no, y nos terminan trayendo más problemas que soluciones, ¿sí? Entonces, fíjense que algo de todo eso que estamos haciendo para mantenernos bajo control, para mantener a las emociones bajo control, nos trajo hasta acá. ¿Por qué? Porque no está funcionando. No está funcionando a largo plazo, no está funcionando como esperábamos, no está funcionando tan bien. Siguiente, Ron. Y la conclusión puede ser que ustedes digan, hoy por hoy ya no quiero seguir viviendo de esta manera. ¿Sí? De esta manera que yo conozco, no quiero seguir viviendo. Nosotras vamos a presentarles ahorita a continuación una habilidad basada en la terapia dialéctico-conductual, DBT, que quizás lo conozcan por esas siglas, ¿sí? Nosotras desde DBT tenemos una premisa importantísima que dice que quizás no seamos responsables de las cosas que nos han pasado, pero sí somos responsables de salir de ahí. Como decía Belu, no se trata a lo mejor de quedarnos sentados esperando que llegue una cura mágica, que las cosas cambien, que las personas cambien, que el malestar desaparezca, sino que tenemos que hacer algo activamente, ¿sí? Buscar formas de salir de ahí, probar caminos alternativos. Y hoy estamos justamente para aprender algo de eso. Siguiente, Ros. Y hablando un poco de esto de que no funcionan por ahí las conductas o las estrategias que hemos estado usando para lidiar con las emociones con conciencia o sin conciencia, ¿no? Porque muchas veces hemos tomado recursos de aquí y de allá, consejos, ¿no? Y las cosas que uno hace medio intuitivamente también, ¿no? Pero al final estábamos lidiando con eso, con esas experiencias internas. Y ya hablamos de lo que no funciona, ustedes han probablemente ya empezado a reflexionar acerca de ello. Y ahora queríamos hablarles un poco de qué específicamente es lo que sí funciona, ¿no? Y para hablar de eso tenemos que ir a las personas que han investigado específicamente cómo manejar a personas que tienen o diagnósticos relacionados a desregulación emocional por ahí muy intensa, ¿no? Que, bueno, Marsha Linehan particularmente, que es quien ven en pantalla, ella ha trabajado con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Por ahí podemos tomarlo como el ejemplo típico de la desregulación, pero no es el único ni trastorno ni problema de salud mental o emocional que tiene que ver con desregulación, ¿no? En sí también tener un trastorno de estrés postraumático, el simple o el complejo, ¿no? Incluso también TDAH. Hay como distintas problemáticas que ya son casi cotidianas, ¿no? Porque digo, la desregulación emocional al final no es algo de tener un problema o no tenerlo, o tener un diagnóstico o no, sino que eso en sí puede tener como distintos niveles, ¿no? Pero sí es muy importante el trabajo, por ejemplo, de Marsha Linehan, que ha construido lo que es el modelo DBT, que es terapia dialéctica conductual, y ella empieza, ¿no? Primero planteando que exponerse a las emociones y no actuarlas, que es lo que solemos hacer, porque simplemente lo sentimos así, porque por supervivencia estamos configurados para que eso sea así. Para si yo siento enojo, me defiendo. Si siento asco, rechazo, ¿no? Como que me alejo. Si siento alegría, bueno, disfruto, estoy como más abierto, ¿no? Si siento miedo, huyo o ataco también, ¿no?
Entonces, es como estamos configurados un poco para eso. Ahí, por supuesto, después hay que ver qué tipo de conductas específicas hemos hecho que tenga que ver con esto que estoy mencionando. Pero nosotros vivimos en un contexto muchísimo más complejo que nuestros, no sé, ancestros que estaban en un ambiente más amenazante de vida o muerte, digo, ¿no? Como que directamente tenían que actuar impulsivamente. O sea, no se podían sentar a reflexionar. Nosotros hoy en día estamos en un contexto en donde las cosas no son todo lo que parece, las cosas no siempre son como uno interpreta muchas veces. Hay que sentarse y verificar los hechos y observar lo que está pasando. Y muchas veces la desregulación en sí lo que provoca es que entremos en ese círculo en el cual ni siquiera nos podemos parar un segundo a observar lo que está ocurriendo y también lo que nos está ocurriendo a nosotros, ¿no? Entonces, básicamente el primer paso, ¿cuál es? Tratar de estar ahí con esa emoción, que es lo que ella dice, ¿no? Al exponerse a las propias emociones, pero no actuarlas necesariamente, vas a descubrir que no son tan catastróficas. Y esto yo quiero que ustedes hagan el ejercicio de pensar. Últimamente, cuando les ha pasado alguna emoción, por ejemplo, como el enojo, se enojan con alguien, ¿no? Con alguien que es importante para ustedes, que lo quieren mucho, ¿no? Que tienen una buena relación o bueno, tienen una relación, por momentos tienen sus problemas, ¿no? Y se han enojado con esa persona. En el momento sienten que no sé, que quieren atacar, que quieren insultar, que harían cosas que quizás en otro momento, estando tranquilos, estando sin esa emoción, sin la influencia de esa emoción, no harían. Y cuando pasa el tiempo, quizás pasan las horas, al otro día o lo que sea, recuerdan quizás ese momento y dicen, no, ya no me pasa de tener ese impulso, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy, ¿no? No es tan catastrófico en el sentido de que en el momento pareciera que lo tengo que hacer sí o sí. Y ustedes tienen que saber que esa sensación, esa tensión que sienten, no es tan así. O sea, va a haber momentos en los que sí van a necesitar defenderse, sí van a necesitar la energía de esa emoción, pero hay situaciones en las que aparece ese impulso y no necesariamente ustedes tienen que actuar esa emoción, ¿no? Voy a salir y voy a exponer mi caso porque la gente tiene que saber, porque esto es injusto, con personas, por ejemplo, con mis familiares, con mis amigos, y después te das cuenta que esas personas igual, por más que vos le des con lujo de detalles tu caso, que vos expliques todo y te saques de encima porque se siente un alivio, ¿no? Te sacás de encima toda esa tensión, igual las personas es como que también están lidiando con lo suyo o tienen una relación con esa otra persona que a vos te ha hecho daño y les cuesta ver las cosas como vos lo estás viendo. Entonces es como que de repente uno piensa que hacer eso es lo único que queda y que va a mejorar, o sea, ni siquiera lo pensamos, pero nosotros tenemos esa configuración de esto va a ser mejor, como que intuitivamente esto va a mejorar y en realidad es a corto plazo. Se siente un alivio y después ya no es lo mismo. Entonces estamos en un contexto en el cual tenemos que aprender distintas habilidades, o sea, se complejiza todo, ¿no? Entonces, cuando vos aprendés a exponerte a esas tensiones de una manera segura, obviamente, de una manera que no sientas que vas a entrar en crisis, ¿no? Porque, por supuesto, Marsha lo primero que ha hecho es crear un paquete de habilidades que te ayude primero a lidiar con eso que te está pasando y que lo puedas manejar y que puedas bajar esa tensión, ¿no? Y la idea es que puedas empezar a dejar de tenerle miedo a las emociones. Miedo al miedo, miedo a estar enojada, enojado, miedo a sentir esa bronca y no hacer nada con esa bronca. O sea, sí vas a hacer algo, pero digo, no hacer lo que te está pidiendo la emoción en el momento, ¿no? Que suele ser algo que después te arrepentís, algo que después decís, uy, mira cómo actué y empiezan las ideas de dudas acerca de si yo también soy mala persona, acerca de si yo también soy narcisista, si yo también soy tóxico porque estoy actuando de esta manera, ¿no? Entonces, es como observar y también exponerse, ¿no? O sea, son los primeros pasos. Y ella lo plantea muy claramente, ¿no? Muchas veces lo más útil que se puede hacer, incluso con emociones intensas, ¿no? Eso es muy importante también porque a veces uno dice, bueno, pero si yo siento que voy a explotar. Bueno, incluso con emociones intensas es solo sentarse con ellas. O sea, ella dice solo sentarse, pero no es que nada más vamos a hacer eso, obviamente, pero estamos hablando de cuál es el primer paso, ¿sí? Porque muchas veces nos han dado consejos que quizás están buenos, ¿no? De uno tiene que estar con las emociones, uno no tiene que actuar las emociones, pero no te han desarmado el paso a paso, no te han dicho, bueno, por dónde se empieza, y qué viene después, y qué viene después, ¿no?
Pasamos a la siguiente. También tenemos a Skinner, que, bueno, él directamente ha sido el precursor de todo lo que es conductismo radical, es la base de todos los estudios acerca de cómo los seres humanos también vamos aprendiendo, ¿no? Porque todo esto es aprendizaje, como lo que uno hace después de una emoción, después de un pensamiento, después de un estímulo externo, de un estímulo interno, y lo que nosotros hacemos después, eso es como que se va configurando como un aprendizaje. Si vos haces algo que te alivia, probablemente lo vuelvas a hacer, ¿no? Entonces, por eso es que se vuelven patrones de conducta, ¿no? A partir de las consecuencias uno va como, se van asentando esos aprendizajes, ¿no? Entonces, por eso también cuando uno va a cambiar esos aprendizajes y vamos a configurar nuevos hábitos, nuevas conductas que sean más saludables o que sean más alineadas a nuestros valores, a lo que nosotros queremos lograr, se usa el mismo mecanismo, ¿no? De la misma manera que aprendimos las conductas disfuncionales, las conductas problemáticas, tenemos que aprender estas conductas nuevas. Y al principio cuesta un montón, porque cuando una conducta problema está sentada como un hábito, es como que incluso cerebralmente ya está ahí, hay un circuito formado. Entonces uno ya actúa impulsivamente, actúa con algo que ya está preconformado, ¿no? Pero no significa que eso no se pueda desarmar. Ay, justo viene Gonzalo, pero igual después lo corto. Lo dejo que entre. Pasa. Ahí se lo ve de fondo. Saludar a las chicas todavía. Hola. Hola. No me escucho. Bien. Chao. Bueno, seguimos. No solemos obviamente tener conciencia y estar atentos y entender que todo esto está pasando, porque esto parece como muy obvio, o para algunos quizás no, pero sí lo que sabemos que es seguro es que no es tan consciente. O sea, uno sabe que pasa algo de esto, pero no es que estás pendiente de absolutamente todos los pasos para que uno conforme una conducta, para que uno actúe una conducta. ¿Qué es lo que viene antes? ¿Qué es lo que está pasando en el momento? ¿Qué es lo que pasa después? Entonces, incluso Skinner también ha planteado que, bueno, es muy importante también esto, ¿no? De que podamos estar con las emociones, porque es el primer paso, que podamos observar eso, que podamos identificar específicamente cuál es el antecedente que hace que vos tengas una conducta puntualmente, ¿no? Y cuáles son las consecuencias. Por eso les decíamos, piensen a largo plazo de lo que ustedes hacen, cuáles son las consecuencias a largo plazo, ¿sí? Que ahí van a tener más información y van a entender por qué es tan importante también poder hacer todo este análisis. Vamos al siguiente. Y bueno, también tenemos a Bessel van der Kolk, que quizás algunos lo conocen por su libro El cuerpo lleva la cuenta, que habla directamente de trauma complejo, de cómo trabajar desde el cuerpo directamente, ¿no? Todo esto de la desregulación emocional, porque el trauma, bueno, una de las consecuencias es la desregulación emocional, y justamente él dice, ¿no? El desafío no consiste tanto en aprender a aceptar las cosas terribles que nos han pasado, como decir, está bien, o tenía que pasar así, o está bueno, ¿no? Porque uno piensa en aceptación como acepto, ¿no? Como que me agrada esto. No, sino que es más bien ganar dominio sobre nuestras sensaciones y emociones. Sensaciones por lo que pasa en el cuerpo, porque ustedes van a notar que las emociones también traen sensaciones muy específicas en el cuerpo, ¿no? Que se pone más caliente, que se pone más frío, que sentís una tensión en alguna parte en particular. Eso también está pasando, ¿no? Entonces, aprender a ganar dominio a veces no es que, voy a elegir no sentir algo, sino que mientras está pasando, manejar lo que viene después, que suele ser la conducta, ¿no? Que es lo que vamos a hacer. Ahí específicamente es donde tenemos control, ¿no? Entonces, él dice, sentir, nombrar e identificar lo que nos pasa por dentro es el primer paso hacia la recuperación. Ahí lo está diciendo como ya directamente, ¿no? Y recuerden que nosotros estamos ubicados en este contexto, generalmente, en contexto de trauma complejo o en contexto de trauma relacional, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente. Bien, entonces acá lo que estuvimos viendo un poquito es cómo empezamos, ¿no? O qué podemos empezar a hacer cuando aparecen estas emociones difíciles, y que ya estuvimos viendo un poquito que lo que veníamos haciendo tal vez de intentar deshacernos de ellas o eliminarlas,
o con intentar controlarlas tal vez no nos está funcionando del todo bien, ¿sí? Y por ahí lo que traíamos acá un poquito nosotras era como hacerles como una especie de 6 pasos para poder manejar emociones que sean difíciles, que es un poco lo que ya veníamos hablando, ¿no? Pero acá lo que intentamos hacer es como ordenarlo, ¿sí? Darle un orden a cada uno de estos pasos. Entonces lo primero que hacemos es poder frenar y notar, ¿sí? Por ahí esto que venían diciendo recién Mari, que venían diciendo recién Belu, de poner una pausa, ¿sí? Cuando una emoción difícil aparece, sea el enojo, sea la tristeza, sea la vergüenza, cualquiera de ellas, una emoción difícil aparece, poder poner una pausa. Parece que es simple como simplemente frenar, no es tan fácil, necesita práctica y necesita esta parte de poder notar, ¿sí? Que tiene que ver con estas habilidades de conciencia plena, esto de poder observar cómo se siente mi cuerpo, qué sensaciones físicas aparecieron, está tenso, estoy respirando más rápido, más lento, más superficial, siento que solo estoy respirando acá arriba, ¿sí? Poder notar cómo están mis gestos, cómo están mis caras, si estoy elevando el tono de voz o si ya estoy callada, ¿sí? Lo primero que hacemos entonces es eso, poder frenar y poder observar qué me está pasando, qué está pasando en mi cuerpo, qué está pasando alrededor mío también, ¿sí? Y una vez que podemos identificar eso, podemos pasar a nombrar lo que estamos sintiendo. Bien, esto que decíamos de estoy sintiendo una emoción que es enojo, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo vergüenza. Y como decíamos hace un ratito, no simplemente queda en ponerle una etiqueta, sino también en ir identificando qué me dan ganas de hacer. Y ahí pasamos al paso 3, que es identificar el impulso de acción. ¿Qué tengo ganas de hacer? Con esta emoción, ¿qué me dan ganas de hacer? ¿Qué me dan ganas de decir? Si, por ejemplo, estoy sintiendo enojo, tengo ganas de levantar el tono de voz, tengo ganas de gritar, tengo ganas de irme de esa habitación, de ese lugar, ¿qué tengo ganas de hacer? Y una vez que podemos identificar eso, que podemos darnos esta pausa, que no tiene que ser una gran pausa, puede ser una pausa de 1 minuto, unos segundos en el que podamos frenar y observarnos, ya es suficiente. En el que podamos ponerle un nombre a esa emoción y podamos identificar el impulso, eso ya nos va dando un montón de información para poder pensar cuánto nos está sirviendo esto. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo ganas de gritarle a una amiga, a un amigo, a un familiar, a alguien que es importante, tengo ganas de gritarle. ¿Sí? Por ahí pensar en este paso, ¿cuánto nos va a servir esto? ¿Nos ayuda, nos acerca al tipo de persona que queremos ser? Esta conducta va a tener consecuencias después. Por ahí, como decía hace un ratito, que leíamos a Skinner, que decía esto de conocemos las consecuencias una vez que ya pasaron. ¿Sí? Por ahí podemos pensar en ese sentido de otras veces en las que he terminado una discusión gritando, ¿me ha servido? ¿Me acercó a la persona? ¿Me alejó de esta persona? ¿Cómo me sentí yo después? ¿Sí? Entonces ahí, esto lo que nos permite poder tener en cuenta la utilidad de esta conducta que tenemos ganas de hacer, es por ahí esta parte de poder recordar también de que las emociones son como las olas del mar, que van, que vienen, que suben y que bajan, y como decía Marcia hace un ratito, las emociones van a pasar, por más que sean emociones muy, muy intensas, van a pasar también. Las emociones generalmente empiezan a subir, llegan al punto más intenso y después empiezan a bajar. Si nos sentamos con ellas, las observamos y no intentamos controlarlas, eliminarlas o deshacernos de ellas, generalmente lo que pasa después es que empiezan a bajar solas, ¿sí? Por nosotros ahí, en realidad. No es que bajan solas, sino que nosotras estamos ahí acompañando a que esa emoción también disminuya. Y esto lo que nos va a permitir es darnos la libertad de elegir cómo queremos actuar. Sí, que no sea simplemente que vamos actuando acorde a si aparece una emoción o aparece otra y simplemente nos movemos por los impulsos de estas emociones, sino que empezamos a ganar autonomía, empezamos a ganar libertad y empezamos a poder decidir cómo queremos comportarnos con estas emociones. Pensemos por ahí en este ejemplo. Dice, a veces me siento muy solo, sola, le extraño, es como si olvidara todo lo malo y solo recordara lo bueno. Y es en esos momentos que no aguanto y le escribo o paso horas revisando sus redes. Por ahí, si se sienten identificadas con esta situación o con alguna parecida, lo que podemos hacer es poner en práctica esta habilidad que les traíamos hoy. Y esta habilidad se llama Stop. Y la idea con esta habilidad, van a ver que cada una de estas letritas nos va dando como una ayuda a memoria a que podamos recordar esta habilidad. Bien.
El primer paso que tenemos que hacer es frenar. Frenar ahí. Si tenemos ganas, como decíamos al principio, en los primeros pasos, si tenemos ganas de gritar, frenar ahí. Si tenemos ganas de stalkear, de mandarle un mensajito, frenamos ahí. Por más que ya tengamos el celular en la mano, por más que ya estemos en el chat o ya estemos en Instagram. ¿Sí? Frenamos, nos damos esa pausa. No movemos ni un músculo más, dejamos eso que estamos haciendo. Ahí pasamos a la T, ¿no? Esto de tomar un paso hacia atrás. Dejamos el celular, lo alejamos de nosotros, salimos a dar una vuelta, salimos de esa habitación, salimos del lugar, ¿sí? Cambiamos ese escenario. ¿Esto para qué? Porque esto nos va a dar una perspectiva un poco más amplia para poder observar todo lo que está sucediendo, ¿sí? Ahí pasamos a esto de la O, poder observar. Esto es de observar, es una de las habilidades principales que practicamos con conciencia plena, que practicamos con mindfulness, ¿sí? Esto de poder notar cómo se está sintiendo mi cuerpo, cómo se está sintiendo todo alrededor mío, qué es lo que tengo ganas de hacer, dónde siento tal vez más energía en mi cuerpo, siento un nudo en la garganta, siento un nudo en el estómago, ¿sí? Siento que estoy transpirando, tengo los puños tensados o los músculos tensos, ¿sí? Toda esa información nos ayuda para poder elegir. Y ahí es donde pasamos a la P de proceder con sabiduría. Y en este sentido, nosotras siempre traemos esta parte de la sabiduría como aquella intuición que tenemos dentro de cada uno de nosotros, que nos va diciendo un poco hacia dónde tenemos que ir, qué es lo mejor que podríamos hacer en esa situación. Es como si fuese nuestra guía. Y de la forma en la que podemos acceder a esta sabiduría es pudiendo hacer los pasos anteriores, es pudiendo frenar, tomar un paso hacia atrás y observar, ¿sí? Porque imagínense si estamos con el impulso de enviar ese mensajito o de revisar las redes y en ese momento queremos acceder a nuestra sabiduría. Va a ser muy difícil porque seguramente nuestra emoción esté muy alta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de darle un espacio a esa emoción, poder observar lo que nos está sucediendo y ahí sí poder accionar con esta sabiduría. Y acá en esta sabiduría también podemos recurrir a las consecuencias que veíamos hace un ratito, ¿no? Esto de lo que tengo ganas de hacer me acerca al tipo de persona que quiero ser, o me acerca a mi recuperación, o me acerca a salir de esta situación o no, ¿sí? No solo por lo que sentimos en ese momento, si nos va a generar un alivio, si nos sentimos un poco mejor por ese momento a corto plazo, sino también pensando a largo plazo. Y en este sentido también les queríamos preguntar, y pueden dejar también en los comentarios, si ustedes quieren pensar en qué situaciones podrían aplicar esta habilidad, ¿sí? Si puede ser en la situación que pensábamos recién, en el ejemplo de tengo ganas de mandarle un mensajito o tengo ganas de ponerme a stalkear a esta persona, o tal vez puede ser en otras situaciones en donde por ahí me siento muy triste y me dan ganas de quedarme todo el día en mi cama, o me da mucha vergüenza y no quiero salir a la calle, ¿sí? ¿En qué situaciones creen ustedes que podría servirles esta habilidad? Y también por ahí, ¿en qué creen que les beneficiaría practicar el stop? ¿Sí? ¿En qué les ayudaría poner esta pausa? ¿A qué los acercaría? Ustedes, obviamente, la idea es que empiecen a practicar esto, que empiecen a reflexionar acerca de todo lo que venimos hablando. Y nosotras puntualmente, ya sí, para los que estén interesados, para quienes les gustaría profundizar un poco más, teníamos armado una propuesta que ya la venimos aplicando hace más de un año. Ya las chicas vienen trabajando con este programa, ¿no? Es un programa de acompañamiento con una red de apoyo porque van a estar con otras personas, que por supuesto está enfocado en herramientas y ejercicios prácticos. Es todo muy práctico porque, bueno, particularmente nosotras trabajamos desde una corriente que se llama conductismo radical y enfoca sobre todo en esto, ¿no? De que nosotros no vamos a generar cambios de la nada o por ahí desde los pensamientos solamente o con reflexiones y nada más, sino que necesitamos empezar a activarnos. Necesitamos poner en acción las cosas que vamos aprendiendo, de poner en práctica cosas, que yo sé que muchos de ustedes están necesitando esa parte, que a veces han encontrado quizás un espacio de validación donde han podido hablar de lo que les ha pasado, han visto muchos videos acerca de esta problemática, han visto también videos de recuperación y todo, pero por ahí falta esto, ¿no? Como empezar a activarnos para ver cambios realmente en nuestra vida, ¿no? Entonces, un poco
El programa va de esto, de poder entregar esas herramientas para que ustedes empiecen a notar esos cambios y empiecen a generar otro estilo de vida. Los cupos son limitados porque, como decíamos ahí, ¿no? Es un programa de acompañamiento, así que la idea también es que cada persona que entre al programa sienta que tiene su feedback, ¿no? Que se le puede corregir las tareas, que se le puede dar una devolución, que se puede ir corrigiendo, ¿no? Se puede ir moldeando también la conducta de la persona para que tenga un norte, para que tenga como un mapa. Y hay un material incluido, porque por supuesto continuamos estudiando y continuamos incorporando nueva información alrededor de todo esto. Ustedes piensen que parece como muy sencillo así viéndolo desde arriba, pero cada una de las habilidades, incluso cada uno de los pasos, ¿no? Fíjense que esta clase particularmente va del primer paso, ¿no? Y hemos hablado un montón. Y seguramente se llevan un montón de información. Entonces, imagínense el mundo de conocimientos que queda también por aprender y por incorporar, que te queda para siempre y que es una herramienta también que te ayuda para nuevos vínculos, para salir adelante también con tu propia vida, con tu autonomía, con lo que vos quieras hacer con tu vida, ¿no? Porque también hay mucho de eso. La gente quiere salir adelante, quiere prosperar. Entonces, la idea es que ustedes tengan esas herramientas para finalmente hacerlo, que ustedes lo vean ahí tangible. Bien, entonces acá contarles un poquito más sobre este programa de acompañamiento que lo llamamos Mente Sabia. Y tiene sentido esto porque Mente Sabia es dentro del conjunto de habilidades y del conjunto de contenido que proponemos en este programa, es una de esas habilidades que es como central, ¿sí? Que es como el eje. Por eso es que la parte del programa que venimos a presentarles hoy también tiene que ver con esto de la conciencia plena, ¿sí? Estas habilidades de conciencia plena lo que nos va a ayudar es a poder estar en el momento presente, ¿sí? Poder aumentar la libertad de elección y de autonomía, esto que decíamos hace un ratito con la habilidad también, ¿no? Lo que nos permite poder observar lo que estamos sintiendo, poder poner esa pausa y elegir si es eso lo que queremos hacer o no, nos ayuda a aumentar también nuestra libertad y autonomía. Y de esta manera también podemos de a poco ir disminuyendo el sufrimiento que sentimos, ¿sí? Y empezar a incrementar de a poco el disfrute. Esto que decíamos al principio también, ¿no? Cómo sentimos la alegría, nos permitimos sentir alegría, nos da vergüenza, nos dura poco tiempo o queremos retener lo más que podemos esos momentos de alegría, ¿sí? Conciencia plena nos vuelve de nuevo a reconectar con eso, a conectar con cómo nos sentimos en este momento, qué emociones estamos sintiendo, ¿sí? Y también nos va a ayudar en momentos en donde queremos hacer piedra gris, en donde queremos hacer contacto cero, en donde queremos hacer firewalling, ¿sí? Donde queremos aplicar todas estas habilidades y necesitamos esta conciencia plena para poder observar, ¿sí? Para poder describir, para poder centrarnos en el presente, para poder elegir qué es lo más efectivo que podemos hacer en ese momento, para elegir hacer una cosa a la vez. Si estamos haciendo piedra gris, elegir hacer piedra gris. Si estamos haciendo contacto cero, elegir hacer contacto cero, ¿sí? Esta habilidad de conciencia plena es como el pilar de todas las demás habilidades. Van a ver que ahí abajo está también tolerancia al malestar, regulación emocional, efectividad interpersonal, pero si no tenemos practicado primero las habilidades de conciencia plena, se nos va a complicar poder practicar las otras también. Por eso que es lo primero que vemos, ¿sí? Además, esto de conciencia plena también nos ayuda a potenciar y mejorar los resultados si es que estamos en terapia individual, ¿sí? Nos ayuda a poder estabilizar nuestras conductas, nos ayuda a poder después revisitar el trauma cuando estamos en terapia individual, poder revisitarlo desde un lugar seguro, ¿sí? Porque una parte que también nos trae conciencia plena es poder empezar a caminar por ese sendero en medio, empezar a notar cuándo nos vamos con una mente emocional, cuándo estamos desde una mente muy racional, pragmática o lógica, ¿sí? Cuándo podemos acceder y conectar con nuestra mente sabia y cómo podemos acceder también a este lugar seguro para revisitar esas situaciones traumáticas o esas situaciones que son dolorosas, que nos generan mucho dolor y cómo podemos visitarlas de nuevo para poder sanarlas desde un lugar en el que nos sintamos seguros también. Y de esta forma, también reconectando con lo que decíamos al principio, es una forma en la que podemos ensanchar esa ventana de tolerancia que hablábamos, ¿sí? En donde no estemos desde la hiperactivación ni tampoco desde la hipoactivación, sino que empecemos a ensanchar y a mantenernos en esa ventana de tolerancia también.
La frecuencia del programa es semanal, nos vemos todas las semanas, una vez por semana en un encuentro que dura 2 horas y media, ¿sí? La duración de esta primera etapa de habilidades que tiene que ver con la conciencia plena es de 1 mes, ¿bien? Y los días y horas que proponemos son los martes de 18 a 20:30 horas Argentina, y estamos por confirmar un cupo nuevo de horario. Bueno, y como les decíamos, ya venimos hace 1 año y medio más o menos con el programa y ya hay participantes que han pasado, han hecho una vuelta, algunos incluso han repetido sus vueltas porque a veces es tanta la información y si bien se va practicando y es como que se van haciendo también mucho énfasis en cada habilidad, y se moldean, ¿no? Y todas las tareas y todo, a veces es como, bueno, vuelvo a repetir para poder asentar ese conocimiento, ¿no? Pero sobre todo yo quiero que ustedes vean que a muchos les ha servido incluso a nivel de casi como una psicoterapia, ¿no? Porque de hecho en una terapia individual de tipo conductual, cognitiva conductual, e incluso las de trauma, ¿no? Que cuando hablamos de afrontamientos, de cómo uno reacciona a lo que está pasando en base al trauma, también estamos hablando de conductas. Entonces, se trabajan estas habilidades también. Entonces, de repente también generan ese tipo de cambios, ¿no? Que muchas veces los encontramos solamente con un buen psicoterapeuta, ¿no? Además, algunas personas directamente encontrando una solución a conductas, problemas vinculadas a vicios incluso, ¿no? Como dice uno de los participantes, que quizás ha intentado por otro lado y no ha funcionado, porque de hecho este paquete de habilidades también es muy útil para personas que tienen adicciones, porque las adicciones también son conductas, ¿no? Conductas adictivas, cosas que hacemos repetidamente para aliviar cierta tensión, tiene una función. Entonces, esto que les decía, ¿no? De cambiar una conducta por otra. Y eso no es fácil. Tenés que tener un acompañamiento, tenés que estar con profesionales que estén calificados para ayudarte en ese proceso también, ¿no? A quienes han perdido incluso la alegría o la capacidad de disfrutar, porque conciencia plena y poder estar en el presente es una habilidad que, aunque suene como muy obvia, no es así, no es que todos tenemos esa capacidad o esa habilidad de por sí, tenemos que practicarlo y a veces solos no lo hacemos, muchas veces sí, pero a veces necesitamos por ahí ese acompañamiento, esa fuerza que da estar con otras personas que están en la misma, ¿no? Pasamos al siguiente. Acá tenemos más opiniones. Hay personas que realmente lo sienten como un antes y un después en su vida, que han ido a terapia y que no les han dado estas herramientas o que no han sabido entregarlas de manera adecuada, porque también yo siento que todo esto es como un arte, ¿no? El poder enseñar, el poder enseñar habilidades y poder explicar también por qué son tan importantes aplicarlas. También convencer de practicarlas en la vida cotidiana, que no queda solamente en el contexto por ahí del grupo y nada más, sino que también se lleven las tareas y que continúen haciendo la práctica, ¿no? También esto, ¿no? Directamente de las emociones, manejarlas de una manera eficiente, ¿no? Que eficiencia es, bueno, ya no me trae tantos problemas a largo plazo, que es lo que decíamos, ¿no? Prever incluso situaciones y que podrían generar más daño a futuro, entonces preverlo y saber cómo actuar, ¿no? A tiempo, que también eso es como bastante importante. Sé que para muchos de ustedes es muy importante esto de dejar de cometer los mismos errores o errores que después se arrepienten y rumean acerca de eso y no pueden como dejar de pensarlo y también afecta la autoestima, ¿no? Entonces esto de aprender a cómo manejar nuestras emociones en momentos difíciles también es un trabajo tan integral que alcanza incluso el autoconcepto, la autoestima, el autorrespeto también, ¿no? Sentir que, bueno, yo valgo, yo me estoy dando mi lugar, ¿no? Como dice una de las participantes ahí, a cuidarse más, a poner más límites, a pararse con más firmeza, ¿no? Y también salir de esa confusión, porque las emociones generalmente no es que aparece una y después aparece otra, sino que a veces está todo muy mezclado, ¿no? Entonces también poder diferenciar. Vamos al siguiente. También esto de, bueno, directamente revisar las tareas, estar ahí con los otros participantes, los ejercicios de mindfulness, ¿no? Que también es como bastante importante. Hoy en día se habla mucho de eso, la gente lo practica en su casa, ¿no? Pero tiene una lógica, tiene un sentido dentro de este contexto, ¿no? De poder cambiar conductas y poder cambiar tu vida al final, porque es eso, ¿no?
Así que, bueno, a muchas personas les ha servido mucho, han podido salir adelante con varias cuestiones que le han sido difíciles por ahí por otros lados o intentando con otras herramientas. Y es esto que yo les digo, ¿no? Que por ahí es el combo completo de decir, estoy con otras personas que están en la misma, que estamos en el mismo lugar, que estamos intentándolo, que estamos luchando y además con profesionales que les acompañan y que les guían en cada paso, ¿no? Pasamos al siguiente. Y bueno, el programa originalmente tiene un valor de $150 mensual y hemos decidido hacer una promoción para ustedes que están viendo esta clase. Es $80 el precio final. Ingresar al programa en sí, sino que también es el material, que es un manual que han hecho las chicas con los ejemplos, con las cosas mucho más bajadas a tierra, ¿no? Y por supuesto el acompañamiento que a mi punto de vista es invaluable, o sea, el hecho de que vos tengas a alguien que te esté diciendo y que te esté guiando y que te esté marcando por ahí, bueno, esto quizás no lo hagas de esta manera, puedes hacerlo de esta otra forma, ¿no? Y bueno, acá te dejamos nuestros medios de contacto, puedes contactarnos a través del correo electrónico, sino por el WhatsApp, si no puedes también hacerle una captura de pantalla ahí al código QR para que te llegue directamente al WhatsApp. Y bueno, nos puedes pedir información, más información, si necesitas por ahí más ayuda para tomar esta importante decisión, lo mismo. Alguna de mis compañeras te va a saber asesorar acerca de cómo ingresar al programa, de cuáles son los beneficios también, ¿no? Y por ahí si tenés un caso en particular donde sentís que podría ayudarte, pero estás en duda, eso también. Así que bueno, los esperamos y las esperamos a todos ahí en el WhatsApp o en el mail. Y por supuesto también déjennos las dudas acá en los comentarios, ¿sí? Y bueno, esperamos verlos pronto, esperamos verlos en una siguiente reunión, en una siguiente clase especial de estas. Y si no, bueno, por supuesto, nos vemos allá por los medios de contacto, vamos a estar respondiendo sus dudas. Muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por acompañarnos y ojalá que practiquen el stop, que es, como les decíamos, la primera habilidad. Ya pueden empezar con eso, ya pueden empezar a aplicarlo y por supuesto nos van contando en los comentarios cómo les ha ido. Así que bueno, chicas, no sé si querían decir algo más. No, gracias por llegar hasta este punto del video y sí, esperamos verlos pronto. Cualquier duda le pueden dejar en los comentarios, pueden contactarnos, les vamos a estar respondiendo, así que mejor sacarse las dudas antes y sí, esperamos que se animen, que se sumen.